Y el tema que yo quiero que hoy aprendamos es el tema del arrepentimiento. Mira, este tema pocas veces se predica, lo que es el arrepentimiento. Es un tema bien importante, pero Dios hoy quiere que tú y yo conozcamos qué es el arrepentimiento. ¿Y por qué Dios quiere que este don, porque es un don, es un regalo que Dios nos da, es un recurso que Dios nos da? ¿Sabes por qué? Porque Él sabe que tú y yo a veces le fallamos bien seguido. Que a veces le decimos que lo amamos y que es el primer lugar en nuestra vida. Y muchas veces tú y yo le fallamos a Dios. Y por eso Dios, ¿verdad?, nos ha dado este regalo que se llama como el don del arrepentimiento. El arrepentimiento nos permite, fíjate bien, reconciliarnos con Dios en todo momento. Siempre que tú y yo le fallemos, nosotros podamos echar este recurso, podemos echar mano de este recurso que es el arrepentimiento. Para que el cristiano pueda vivir en santidad. No hay otra forma de vivir en santidad, no hay otra forma de vivir una vida agradable delante de Dios si no es con el arrepentimiento. Porque Dios, ¿sabes qué? Dios conoce el corazón del hombre. A ver, yo te pregunto, ¿cómo es el corazón del hombre? Y para esto, mira, quiero iniciar leyendo un salmo, en el Salmo 14 del 1 al 3. No sé si me lo puedan poner. Fíjate cómo es el corazón del hombre. Por eso, por este veredicto, vamos a ver el veredicto de Dios que hizo de la humanidad. Por este veredicto, Dios nos dio el recurso del arrepentimiento. Fíjate lo que dice. Dice el necio en su corazón, ¿qué dice? No hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay, ¿quién dice? Quien haga el bien. Es el diagnóstico de Dios. ¿Sabes qué dice? No hay quien haga ¿qué? El bien. Y luego fíjate el verso 2. Dios miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido, ¿qué dice? Que buscara a Dios. Fíjate, ¿dónde tiene su trono Dios? En el cielo. Dice la Biblia que Dios miró a todos los hijos de los hombres para ver si había algún entendido, ¿qué dice? Que buscara a Dios. ¿Y cuál fue el veredicto? Ahí está en verso 3. Todos se desviaron, a una se han corrompido, ¿qué dice? No hay quien haga lo bueno. ¿Cuántos buenos hay? Ni uno. Todos se desviaron, ¿verdad? No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y por eso Dios nos dejó este regalo del arrepentimiento, para que cada vez que tú y yo fallemos, tú y yo podamos ponernos a cuentas con Dios. Y que esa relación que Dios quiere tener contigo y conmigo nunca se rompa. Y que esa relación perfecta que podemos tener con Él, que nosotros podamos disfrutar de esa vida abundante que Dios nos quiere dar, pero que nosotros no podamos perder, ¿verdad?, esa relación. Fíjate, vamos a otra parte de la Biblia, Romanos, vamos a leer Romanos capítulo 3, del verso 10 al 12. Fíjate lo que dice, otra vez, parecido. Como está escrito, ¿qué dice? No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. En el 3:12, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay, ¿qué dice? Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y te digo, cuando tú y yo hacemos algo malo que no le agrada a Dios, se rompe la relación con Dios. Se rompe la relación con Dios.
No sé si les ha pasado, ¿verdad? Pero cuando tú dejas de orar, cuando tú dejas de asistir a la iglesia, cuando tú no estás en contacto muy seguido con la palabra de Dios, ¿sabes qué? Empieza a faltarte ese gozo en el corazón y esa paz. Y la vida se te empieza a hacer una vida rutinaria, una vida tediosa. Ya no tienes, ¿verdad? Esa motivación, ese ímpetu, ese anhelo. ¿Por qué? Porque, ¿verdad? Porque nosotros estamos alejándonos de Dios poco a poco, con un montón de cosas que tú y yo sabemos, ¿verdad? Que no le desagradan a Dios. Y fíjate, si me pones la segunda, vamos a ver un verso, te quiero enseñar un verso en Isaías 59:1. Isaías, fíjate bien, fue un profeta de Dios que vivió en los tiempos de Israel, un poco antes de que Israel fuera invadida por sus enemigos. Y Dios mandó a este profeta para que les dijera que se tenían que arrepentir de sus pecados, porque si no se arrepentían, Dios les iba a quitar la protección de sus enemigos y entonces iban a venir, ¿verdad?, unas tribus del norte y los iban, ¿sabes qué? Los iban a derrotar, los iban a invadir y se los iban a llevar cautivos. Y cuando empezó a suceder todo eso, que Dios se hartó de la maldad de su pueblo de Israel, ¿verdad? Empezaron ellos a ver que sus enemigos los estaban asediando. Sus enemigos, ¿verdad? Vinieron tribus del norte, los asirios, los babilonios, y pusieron sitio contra la ciudad. Y entonces ellos aparentemente no se explicaban por qué estaba pasando eso. Creían que era un problema de Dios. Creía que Dios ya los había dejado, creía que Dios ya no oía sus oraciones y no se daban cuenta, no reflexionaban que todo lo que les estaba pasando es porque ellos, ¿verdad?, le habían fallado a Dios, ya no se habían alejado de Dios, estaban haciendo un montón de cosas que le desagradaban a Dios. Y viene, ¿verdad?, viene una palabra que les da el profeta al pueblo de Israel que dice: no es que la mano del Señor sea corta para salvar, ni es sordo su oído para oír. Son las iniquidades de ustedes las que los separan de Dios, y son sus pecados los que los llevan a ocultar su rostro, ¿qué dice? Para no escuchar. Dios le decía: no es que yo esté fallando, no es que yo no esté viendo todo lo que les está pasando. Lo que está pasando, ¿verdad?, es que sus iniquidades los han alejado de mí. Lo que está pasando, ¿verdad?, es que todos sus pecados hacen que yo no pueda oír sus oraciones, ¿verdad? Y como Dios, ¿verdad?, siendo tan bueno, siempre, ¿sabes qué? El pueblo de Israel se hizo tan rebelde que tenía que estarles enviando profetas casi con cada uno de los reyes. Los profetas eran consejeros de los reyes, los profetas eran consejeros del pueblo de Israel. Y los profetas, Dios les usaba, oían ellos lo que Dios quería que ellos transmitieran al pueblo de Dios. Porque ¿sabes qué? Porque Dios los amaba, era su pueblo especial. Y Dios no quería que pasaran cosas malas. Pero ¿qué crees? Que el pueblo de Israel endureció su corazón, se hizo un pueblo rebelde y empezaron a hacer cosas, ¿verdad?, que a Dios no le agradaban. Empezaban a adorar ídolos, empezaron a hacer injusticia con la viuda, con el huérfano. Empezaron ellos, ¿verdad?, a hacer un montón de cosas que no le agradaban a Dios. Y tenía Dios que estarles enviando, ¿verdad?, los profetas. La siguiente, por favor. Fíjate lo que les declaraba Dios. No conocieron, ¿qué dice? Caminos de paz.
ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son ¿qué? Todas ¿qué? Torcidas. Cualquiera que por ellas fuere, ¿qué dice? No conocerá la paz. La siguiente, por favor. Por esto, ¿qué dice? Se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y ¿qué dice? He aquí tinieblas, resplandores y andamos ¿qué? En oscuridad. La siguiente, por favor. Fíjate lo que dice. El arrepentimiento verdadero es necesario en la vida de todo creyente para experimentar que perdón de pecados y el nuevo nacimiento espiritual. Te voy a decir algo. Tristemente hay muchos creyentes que no han experimentado el nuevo nacimiento espiritual porque no han tenido un verdadero arrepentimiento. Porque la señal más importante para que una persona, para que un creyente se pueda decir que tuvo la experiencia del nuevo nacimiento es un cambio de vida. No es posible que una persona se diga cristiano y siga haciendo las mismas cosas. No hay un cambio en su vida. No hay un cambio en su vida. Y eso es lo más triste que le puede pasar a una persona, ¿verdad? Estar viniendo aquí, estar viniendo a la oración, estar viniendo a la célula, pero ¿qué crees? Pero no ha tenido un arrepentimiento verdadero, no ha tenido un perdón de pecados verdadero, no ha experimentado, ¿sabes qué? El nuevo nacimiento espiritual. La siguiente, por favor. Dice, Dios ha dado a los cristianos el don del arrepentimiento para reconciliarnos con Él en todo momento. ¿Y qué dice? Y poder vivir una vida en santidad. ¿Sí o no necesitamos el arrepentimiento cada día? ¿Sí o no? A ver, vamos a ser sinceros, honestos. ¿Cuántos aceptan que muchas veces le fallamos a Dios con un montón de cosas? Entonces, ¿cuántos ahora, verdad, estamos seguros que tenemos que practicar esto del arrepentimiento, verdad? Ponernos a cuentas con Dios. A ver, ¿cuántos quieren ser bendecidos por Dios? Que no haya ningún estorbo, ¿verdad? Mira, muchas veces, a veces las personas no se explican por qué están pasando cosas. Pero ¿por qué me pasa eso? ¿Por qué salgo de una y entro a otra? Hay que reflexionar, brother. Hay que reflexionar qué está pasando. Decía el rey David, examina mi corazón, ve si hay alguna cosa que yo no he visto, examina mi corazón. Tal vez hay tanto orgullo en nuestro corazón, hay tanta soberbia en nuestro corazón, que a veces tú y yo no nos damos cuenta que tenemos que examinar nuestro corazón y tenemos que decirle a Dios, Señor, examíname, ¿qué es lo que no te agrada? Y sabes que en ese momento que a ti y a mí nos muestran las cosas que no le agradan a Dios, que tú y yo, ¿verdad?, nos arrepintamos. La siguiente, por favor. Fíjate lo que dice Romanos 2:4. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía, ¿qué dice? Al arrepentimiento. Mira, Dios es tan bueno que dice su palabra, fíjate, a mí me impactó este verso. Dios es tan bueno, Dios nos quiere bendecir, Dios quiere que a ti y a mí nos vaya bien, que gracias a su benignidad, a su paciencia y a su generosidad, ¿verdad?, nos da el don del arrepentimiento. Y eso lo hace Dios a través del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo produce en tu corazón y en mi corazón esa necesidad, ¿verdad?, de ponernos a cuentas con Dios. Porque una función del Espíritu Santo, que tú y yo sabemos,
Es que el Espíritu Santo nos trae convicción de pecado, ¿sí o no? Nos redarguye. Entonces dice, gracias, fíjate bien, gracias a esa función del Espíritu Santo que nos trae convicción de pecado y nos redarguye, es que tú y yo podemos ¿qué? Arrepentirnos. Viene de Dios. Y qué tristeza, fíjate bien, que Dios nos esté llamando al arrepentimiento a la iglesia y que endurezcamos nuestro corazón, que lo endurezcamos y que pasemos por alto un montón de cosas y que no valoremos la benignidad, la paciencia. Longanimidad quiere decir generosidad, la generosidad de Dios que nos está llamando, ¿sabes qué? A un arrepentimiento verdadero. Y eso tiene que ver con el carácter. ¿Cuántas veces hay defectos de carácter que para Dios son pecado y no los cambiamos? Así soy yo y qué, así soy yo. Aquí solo mis chicharrones truenan. Aquí nadie me tiene que decir lo que tengo que hacer. Y seguimos con esa actitud, ¿verdad? Seguimos con un montón de cosas en nuestro corazón, ¿verdad? Que a Dios no le... La siguiente, por favor. Y aquí viene lo más triste, fíjate. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. ¿Y qué dice? Y de la revelación del justo juicio de Dios. Qué triste va a ser que por la dureza de nuestro corazón no aprovechemos, fíjate, este don que Dios nos da del arrepentimiento. Y que esto nos lleve a enfrentarnos un día, que nos lleve a enfrentar a la ira de Dios, porque menospreciamos este don de Dios del arrepentimiento, lo menospreciamos, porque no le hicimos caso, porque lo tomamos a la ligera, porque nunca quisimos tener un arrepentimiento verdadero. Y arrepentimiento no es remordimiento. Arrepentimiento, ¿verdad? No es un cargo de conciencia. A veces nosotros decimos que nos arrepentimos de ciertas cosas, pero para provecho de nosotros, porque no estamos pensando en Dios. No estamos pensando que nosotros estamos pecando contra Dios, que estamos ofendiendo a Dios, sino a veces lo hacemos para sacar un provecho personal. Bueno, me voy a arrepentir para que haga las paces con esta persona, ¿verdad? Porque le tengo que pedir prestado, me voy a arrepentir. Y ¿sabes qué? Lo hacemos por un interés, qué gachos. Y Dios ve todas las intenciones, ¿sabes? No es por decirte, Señor, te he ofendido. Señor, tu corazón, ¿verdad? Lo he lastimado. Nos arrepentimos para provecho personal. Y todo esto, ¿sabes qué? Dios lo está viendo en su corazón. Es la siguiente, por favor. Dice significado. Fíjate, el arrepentimiento verdadero es un cambio de voluntad, es un cambio de actitud hacia el pecado y la justicia, con un cambio en el corazón. No es solamente un cambio de mentalidad, es un cambio que debe haber ¿dónde? En el corazón. El arrepentimiento debe salir de nuestro corazón. Sin un verdadero cambio de vida, ¿qué dice? No hay arrepentimiento. Yo no puedo decir que ya me arrepentí de una cosa si lo sigo haciendo y lo sigo haciendo y lo sigo haciendo. Eso nada más es como reconciliarme por un momento con esta persona, pero lo sigues haciendo y lo sigues haciendo y lo sigues haciendo. Y te voy a decir muchas veces por interés personal. Y aquí dice, sin un verdadero cambio de vida, ¿qué dice? No hay arrepentimiento. La siguiente, por favor. Y fíjate, el sentir dolor es sentir dolor por haberle fallado a Dios y haberlo ofendido. Esto es lo que nos falta, y te digo, a mí también me falta esto, que yo vea el pecado, ¿verdad?
y yo me pueda arrepentir y que yo pueda sentir el dolor en mi corazón. Cada vez que yo haga algo malo, que yo pueda sentir dolor en mi corazón de haberle fallado a Dios. Y que realmente eso que yo siento y que tú debes sentir nos lleve a ese arrepentimiento, nos lleve a pedir perdón con Dios, ¿verdad? Sentir ese dolor de haber fallado a Dios y haberlo ofendido. A veces hacemos tantas cosas, nos justificamos, fíjate, de un montón de cosas. ¿Sabes por qué nos arrepentimos? Porque nos justificamos. Sí hice esto, pero también me hizo esto. Sí yo hago esto, pero no saben lo que estoy pasando, y te justificas y te justificas. Y nos justificamos un montón. Sí, lo ofendí, pero no sabes lo que me hizo. Y nos justificamos. Y nunca, fíjate bien, todo lo enfocamos en nosotros y nunca pensamos en Dios. Que lo estamos ofendiendo, que Él nos está viendo. Leíamos, ¿verdad? Dios miró, dice, a todos los hombres para ver si había uno entendido que buscara a Dios. Y el veredicto, ¿qué dice? Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay bueno ni siquiera que uno. Por eso Dios nos dejó el don del arrepentimiento, porque Él quiere tener una relación perfecta contigo y conmigo. Dios quiere que sigamos creciendo, que sigamos conociéndolo, amándolo. Dios nos quiere enseñar muchas cosas, pero tenemos que estar en una relación bien con Él, ¿verdad? No permitir que el pecado endurezca nuestro corazón por nuestro orgullo, nuestra soberbia de no reconocer que estamos mal. Mira, a veces muchas personas que te conocen y te estiman, te dicen, oye esto, y no lo reconoces, no lo reconocemos y seguimos siendo los mismos. Oye, mira, tienes que cambiar esta área de tu vida, mira, y no, y hasta nos enojamos, ¿verdad? Con ellos. ¿Por qué se mete en mi vida? Es un entrometido, un metiche, ¿verdad? Ese es un metiche. Señor, lo reprendo en el nombre de Jesús. La siguiente, por favor, fíjate. El rey David comprendió que el perdón que él necesitaba, que dice, tenía que ir acompañado de vergüenza, humillación y confesión, que dice, de su pecado ante Dios. ¿Qué hizo David? ¿Por qué David tuvo que experimentar este arrepentimiento, así como se describe? Porque a pesar de ser un hombre conforme al corazón de Dios, David falló delante de Dios, fíjate, falló cometiendo adulterio. Y después lo que hizo para cubrir su adulterio, lo que hizo es que, como su esposo era parte del ejército de David, le envió una carta con él mismo al capitán, porque estaban en el frente de guerra, y le da una carta al mismo esposo, a Urías, que era el esposo con la mujer que había adulterado. Y la carta decía, ponlo en lo más recio de la batalla para que se muera. Ahora, imagínate, esa carta iba dirigida a un general del rey David que se llamaba Joab. ¿Qué crees que pensó Joab cuando vio esa carta? Yo creo que esa imagen que tenía del rey David, ¿hasta dónde se fue? Hasta abajo. Dice, oye, y Urías era uno de los valientes de David. Joab, que era el general, sabía que Urías era uno de sus valientes. Y dice, ¿cómo es posible que el rey lo esté mandando con su sentencia de muerte en la mano? Para que veas todo lo que hace el pecado. Cuando el pecado se quiere ocultar,
Cuando lo queremos ocultar, lo queremos cubrir. Y pasó un año antes de que el rey David tuviera un arrepentimiento verdadero. Un año cubrió su pecado, hasta que fue confrontado por un profeta, el profeta Natán, ¿verdad? Y lo confrontó y se tuvo que arrepentir, ¿verdad? Pero ¿qué crees? Las consecuencias de su pecado, ¿verdad? Ya no se pudieron detener, las consecuencias terribles de su pecado, ¿verdad? No se arrepintió a tiempo, lo quiso cubrir. ¿Cuántas veces nosotros hemos cubierto cosas que solamente tú sabes en tu corazón, que tú y yo hicimos, las tienes ocultas? Que a lo mejor hicimos cuando nadie nos ve, que a lo mejor lo hicimos en secreto, que a lo mejor lo estuvimos cubriendo por mucho tiempo como el rey David, y lo estamos cubriendo, y lo estamos cubriendo. Y que Dios quiere, ¿verdad? Que hoy tú y yo tengamos un arrepentimiento verdadero. Que todas esas cosas nosotros las saquemos. Dios las conoce, ¿sí o no? Dios ya las conoce. De nada sirve que tú y yo ocultemos nada de nuestro corazón. Dios ya la conoce. Lo que Él quiere es que tú y yo seamos honestos y que vengamos aquí, que le digamos, Señor, perdóname. Que le digas, ya me cansé de cubrir mi pecado, ya me cansé, Señor, de esta vida, ¿verdad? Que no es una vida abundante, ya me cansé de un montón de cosas que tú quieres que yo quite. Y sabes, de las consecuencias que se vino por este pecado del rey David, se le murió su hijo, ¿verdad? El que iba a tener con Betsabé, se le murió su hijo. El profeta le dijo, nunca se va a apartar la violencia de tu casa. Hubo incesto entre medios hermanos que eran hijos de David. Hubo incesto de Amón con Tamar. Se le reveló, ¿verdad?, un hijo que le quería quitar el reino a Absalón. Y luego Adonías, ¿verdad?, también se reveló, o sea, porque había orgullo, soberbia en toda su familia. ¿Eran consecuencias del pecado de quién? Del papá. Muchas veces nosotros como padres abrimos las puertas para que haya consecuencias en la familia. A veces no nos explicamos por qué tengo estos problemas familiares, por qué tengo estos problemas económicos, por qué mis hijos, ¿verdad?, están pasando por esto. Pero no reflexionamos que muchas veces hay problemas, situaciones en nosotros como padres que estamos abriendo las puertas para que todas esas cosas estén sucediendo en nuestra casa. Tenemos, ¿verdad? Hay familias que, mira, les pasa una cosa y otra, y otra, y otra. Enfermedades, un montón de cosas. Fallecimientos. Tenemos que ver qué está pasando, en qué nosotros estamos fallando o nuestras generaciones. ¿Cuántos saben tenemos que pedir perdón por nuestras generaciones, sí o no? Tenemos que pedir perdón. A mí me impacta, por ejemplo, Nehemías, ¿verdad, Daniel? Pedía perdón por ellos, por él, por su familia y por sus generaciones, dice, porque muchas consecuencias que estamos viviendo son situaciones que pasaron en nuestras generaciones, ¿verdad? Entonces, David necesitaba, ¿verdad?, que su arrepentimiento fuera acompañado de vergüenza, humillación, confesión de pecados. Fíjate, Salmo 51, 2, 4. Estos salmos son los que escribió el rey David. Lávame, que dice, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Él reconocía que contra quién iba su pecado, contra Dios, contra Dios. Ya no solamente era ver, ay Señor, me voy a arrepentir porque mira todo lo que me está pasando. No, él empezó a reconocer, ¿verdad?, que lo que él había hecho había ofendido el corazón de Dios. Y cuando tú y yo reconocemos que cuando hacemos algo malo ofende el corazón de Dios,
podemos tener un arrepentimiento sincero y verdadero. No es para quedar bien con la gente, con el pastor, con tu líder. No es para quedar bien con tu esposo, tu esposa. Es para que tú y yo nos podamos reconciliar con Dios. Y que no haya ningún estorbo para que Dios nos pueda bendecir, ¿sí o no? Para que Dios, dice, se pueda, ¿verdad?, agradar de nosotros. La siguiente, sigue diciendo, fíjate el rey David, Salmo 32:5, mi pecado te declaré y no encubrí, que dice, mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste, ¿qué dice? Mi pecado. Te voy a decir algo. ¿Sabes por qué el rey David era un hombre conforme al corazón de Dios, a pesar de que hizo todo eso? Porque sabía cómo humillarse delante de Dios. Sabía él cómo tocar el corazón de Dios, aunque había fallado. Sabía cómo orar, cómo arrepentirse de corazón. Y Dios, ¿sabes qué hacía Dios? Lo arrepentía, ¿sí? Lo perdonaba, ¿sí o no? Lo perdonaba. Y lo veía como si nunca hubiera pecado. Por eso decían que el rey David era un hombre conforme al corazón de Dios. La siguiente, por favor. Mira, Martín Lutero escribía, cuando nuestro Señor Jesucristo dijo arrepentíos, su intención era que toda la vida de los creyentes, ¿qué dice? Fuera de arrepentimiento. No es algo que se hace solo una vez, sino que es un estilo. ¿Cuántos creen que debe ser un estilo de vida el arrepentimiento? Un estilo de vida, ¿verdad? Y te decía, es el Espíritu Santo el que trae esa convicción, ¿sí o no? De pecado, ¿verdad? Que tenemos. La siguiente, por favor. Dice, el arrepentimiento implica el conocimiento de un Dios santo y justo, que aborrece el pecado y ama la justicia, y que el precio que se tuvo que pagar para la redención del hombre fue la sangre de ¿qué? ¿Qué tan importante era para Dios que el hombre, ¿verdad?, fuera perdonado y limpiado de su pecado? Porque quería tener una relación perfecta con Él, porque lo quería bendecir, porque Dios no quería que la humanidad se perdiera. Y fue ese amor que Dios tenía por la humanidad, ¿verdad?, que envió a su Hijo Jesús a morir en una cruz, a derramar su sangre preciosa para perdonar nuestros pecados, y que tú y yo nos volviéramos a reconciliar ¿con quién? Con Dios. Lo que no permitía que nos reconciliáramos con Dios era nuestro pecado, la culpa de nuestro pecado. Y todo eso lo pagó nuestro Señor Jesucristo, ¿en dónde? En la cruz del Calvario, cuando Él derramó su sangre preciosa. Y si la redención de nuestra vida tuvo gran precio, yo te pregunto, ¿por qué no cuidarla? ¿Por qué no mantenerla? La redención ¿cuál fue el precio que tuvo que pagar nuestro Señor? Su sangre preciosa. Y por eso nos da el don del arrepentimiento, para que esa relación con Dios no se pierda, ¿verdad? Esa reconciliación que tuvimos a través de Jesús siga, ¿verdad?, todos los días vigente, a través de esa sangre preciosa, ¿verdad?, derramada en la cruz del Calvario. La siguiente, por favor. Fíjate, dice, fuimos comprados a precio ¿de qué? De sangre. ¿Cuánto costó tu redención y mi redención? Toda la sangre de Cristo, ¿verdad? El precio de nuestra salvación fue de un gran precio que nadie en la tierra, ¿qué dice?, podía pagar. En Salmo 49, 7, 8 lo dice, ¿verdad?
ningún hombre podrá en manera alguna, ¿qué dice? Redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida, ¿qué dice? Es de gran. ¿Tú crees que tu sangre puede perdonar los pecados de otra persona? No, porque nuestra sangre está contaminada, estuvo contaminada. Ya no necesitamos sacrificios, ¿verdad? Ya Jesús hizo por un sacrificio perfecto, ¿verdad? Por un sacrificio que hizo una sola vez, hizo perfectos a todos, ¿qué dice? Los santificados, por esa sangre preciosa. Entonces tú y yo tenemos, ¿verdad?, que valorar, tú y yo tenemos que valorar ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Lo tenemos que valorar mucho, manteniéndonos, ¿verdad?, en una relación perfecta ¿con quién? Con nuestro Dios. La siguiente, por favor. Fíjate, dice, desde el Antiguo Testamento había un llamado de Dios a su pueblo de Israel, que dice, al arrepentimiento. Isaías 55:7. Deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, ¿qué dice? El cual será amplio en perdonar. ¿Sí? Y sí o no todas estas declaraciones, sí o no todavía están vigentes ahorita. Fíjate desde cuántos años hasta ahorita. Y así como los profetas daban estas declaraciones, ¿verdad?, al pueblo de Dios, dice la palabra que esta es la palabra profética más segura. Esta es la palabra profética. Y cuando tú y yo leemos la Biblia, otra vez tú y yo estamos nuevamente oyendo ese consejo, ¿sí o no? Estamos oyendo nuevamente esa exhortación que como a hijos se nos hace, que tú y yo debemos devolvernos a Dios con todo nuestro corazón. No hay nada oculto delante de la presencia de Dios. No hay nada oculto delante de la presencia de Dios, ¿verdad? La siguiente, por favor, dice, fíjate, Jeremías 15:19. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieras, yo te restauraré. Delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, ¿qué dice? Serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Y ahorita eso está más vigente que nunca, ¿sí o no? ¿Cómo está ahorita? Allá la humanidad terrible, ¿verdad? Nos dice el Señor, conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas ¿a quién? A ellos. ¿Verdad? Conviértanse ellos a ti. La siguiente, por favor. Y aquí ya vemos también, ¿verdad?, cómo cuando inicia su ministerio nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, otra vez, ¿verdad?, recalcando la importancia, ¿sabes qué?, del arrepentimiento, ¿sí o no? ¿Por qué era tan importante haber el arrepentimiento en los tiempos de nuestro Señor Jesús? ¿Por qué era tan importante? Para tener una relación, para que le conocieran, para que lo creyeran en Él como su Salvador, para que pudieran ser hechos hijos de Dios, porque se habían alejado, eran los mismos israelitas de aquellos tiempos antiguos, ¿verdad?, que estaban esperando, ¿sabes a quién? A su Mesías, ¿verdad? Pero fíjate cómo les empezó con un mensaje, el primer mensaje, arrepiéntanse. Wow, ¿verdad? De todo lo que han hecho, arrepiéntanse. De su vida vieja, ¿verdad? El hombre viejo, arrepiéntanse, ¿verdad? Y entonces ellos iban a ser hechos hijos de Dios. Si creían, ¿verdad?, que a través de Jesús ellos iban a recibir perdón de pecados ¿en quién? En el nombre de Jesús, ¿verdad? Y otra vez vemos el mismo mensaje, ¿verdad? En Mateo 4:17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir,
arrepentíos porque el reino de los cielos, ¿qué dice? Se hace. Su primer mensaje. Jesús quería que la gente pudiera recibir todas las bendiciones del reino por medio del arrepentimiento, para que lo pudieran conocer y creer en Él, obtener la salvación y ser hechos hijos de ¿quién? De Dios, ¿verdad? Y vemos otra vez el amor de Dios hacia la humanidad, ¿sí o no? Vemos otra vez la generosidad del corazón de Dios diciendo, yo los quiero bendecir, yo quiero cambiar su vida, pero tienen que arrepentirse de sus obras malas, porque yo los amo y yo tengo un plan maravilloso para ustedes. Y yo quiero darles una vida abundante. Pero el primer mensaje, ¿verdad? Es arrepiéntanse, ¿verdad? Arrepentidos. La siguiente, por favor. Y te voy a decir una serie de enseñanzas que tienen que ver con el arrepentimiento, ¿verdad? Mateo 7, 3 al 5. Y ve cómo estos mensajes están bien vigentes todavía entre nosotros. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás bien para sacar la paja. ¿Qué dice? Estos mensajes tenían que llevar al arrepentimiento, ¿sí o no? ¿Qué es mirar la paja en el ojo ajeno? Estar viendo, ¿verdad?, sus defectos. Estar viendo los errores de los demás, estarlos criticando, estarlos juzgando por cosas que tú piensas que estás bien y que él está mal, y lo estás critique y juzgue. Y dice Jesús, ¿y por qué ves la paja en el ojo de tu hermano y no ves la bigota que tienes en tu ojo? Saca primero. ¿Sí o no? Nos llevan al arrepentimiento, decir, Señor, perdóname, ¿sí o no? ¿Cuántos hemos fallado a ver en esta enseñanza? ¿Cuántos hemos fallado en estar viendo la paja de nuestro hermano, de nuestra esposa, de nuestros hijos, de nuestros vecinos? La siguiente, fíjate, Jesús les decía hasta a los religiosos, los que enseñaban la palabra de Dios, Mateo 23, 25, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpian lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro, ¿qué dice? Haz de cuenta que eso nos lo está diciendo a nosotros, los que compartimos, los que enseñamos, a los líderes de célula. Ay, a ver, digan ay. Fíjate. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpian lo de fuera del vaso y del plato. O sea, nos queremos ver bien buenos por fuera, ¿verdad? ¿Sí o no? Dice que de dientes, pero por dentro están llenos de, ¿qué dice? De robo y de injusticia. La siguiente, por favor. En verso 27, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque son semejantes a sepulcros adornados, que por fuera la verdad, ¿qué dice? Se muestran hermosos, preciosos, maravillosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos. Qué fuerte, ¿sí o no? Que les hablaba más fuerte a los escribas, porque ellos habían endurecido su corazón, porque ellos ya no practicaban el arrepentimiento, porque ellos creían que por haberse aprendido, ¿verdad?, el Torá de memoria y todo, habían endurecido, se creían ellos perfectos, que nadie les podía decir nada. Pero Jesús, ¿verdad? Jesús conocía el corazón de cada uno de ellos, ¿sí o no? Y a mí me impacta que les decía sepulcros blanqueados, sepulcros adornados, ¿verdad?
que a la verdad por fuera se muestran hermosos, pero dice que el hombre solamente ve lo que está afuera, ¿sí o no? Lo que ven sus ojos. Pero Dios, ¿qué mira? El corazón. Dios conoce las intenciones del corazón. Dios conoce las intenciones del corazón. Y el 28, así también ustedes por fuera a la verdad se muestran justos, ¿qué dice? A los hombres, pero por dentro se están llenos de hipocresía y de iniquidad. ¿Cuántos creen que tenemos que ponernos a cuentas con Dios hoy? Que hoy el Espíritu Santo, ¿sabes? Esa obra es del Espíritu Santo. Que hoy le pidamos a Dios, muéstrame, Señor, las áreas que yo debo de cambiar. Muéstrame, áreas de mi carácter, áreas de mi persona, áreas de mi corazón que yo tengo que cambiar. Porque no solamente, ¿verdad? No solamente estoy ofendiendo a las personas, sino que a ti te estoy ofendiendo, estoy ofendiéndote a ti. Que nos cause un dolor haber ofendido a Dios, ¿verdad? Perdónanos. ¿Y sabes qué? Porque lo único que Dios nos quiere es bendecir, ¿sí o no? Que nos vaya bien. Lo único que Dios quiere con el arrepentimiento es que tú y yo llevemos esa vida alegre, abundante, con contentamiento. Lo que decía Ros, ¿verdad? Amado, yo quiero que tú prosperes en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera, ¿qué dice? Tu alma. Dios quiere que prosperemos en todas las áreas, ¿sí o no? Entonces, hoy tú y yo nos vamos a arrepentir. Y decir, Señor, si hay algo en que te he ofendido, ¿verdad? Para terminar, el siguiente, vamos a ver Mateo 21, 23. Y este sí es un mensaje fuerte que nos tiene que hacer reflexionar nuestra vida cristiana. Nos tiene que hacer reflexionar nuestra vida cristiana. Ya en estos tiempos no podemos ser cristianos así, ¿verdad? Cristianos de cristal, así como hay los jóvenes de cristal, hay cristianos de cristal. Fíjate, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. La siguiente, entonces les declararé, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores. Hoy vamos a orar, yo quiero que hoy oremos, que hoy empecemos a poner por obra este don del arrepentimiento y que tú y yo entendamos, ¿verdad?, que lo único que Dios quiere con esto es que nosotros volvamos a reconciliarnos con Dios, que en esta relación que tenemos con Dios no estorbe nada, ¿verdad?, para que Dios te pueda bendecir. Y que a través del arrepentimiento, fíjate bien, que tú y yo cerremos puertas alrededor de nuestro hogar, de nuestro matrimonio, de nuestra familia. Que pidamos a veces perdón por otras personas, ¿sí o no? Vamos a ponernos de pie, ponte de pie, cierra tus ojos. Y hoy le vamos a decir al Espíritu Santo, ¿verdad?, que ponga esa convicción de pecado, ¿verdad? Y que Dios nos muestre a ti y a mí, ¿verdad?, en qué áreas hemos fallado. Cierra tus ojos, cierra tus ojos. Pídele hoy al Espíritu Santo. Vamos a pedirle al Espíritu Santo, ¿verdad? Decía que el arrepentimiento nos lleva a reconciliarnos con Dios, ¿verdad? Ponernos a cuentas con Dios. Para que tú y yo podamos recibir, ¿sabes qué? Esa vida abundante, esa prosperidad que Él quiere darnos. Esa prosperidad es a través de esa relación perfecta con Él. Y empieza a orar y vamos a empezar a orar. Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias, Señor.
Hoy, Señor, hoy reconocemos que hay cosas en nuestro corazón, Señor, que te han ofendido, Señor. Hay cosas en nuestro corazón, Señor, que hemos hecho mal, Señor. Tal vez hicimos actos que dañaron nuestro matrimonio. Tal vez hicimos actos Señor, que dañaron nuestro matrimonio, nuestros hijos, Señor. Tal vez hicimos cosas que destruyó nuestra familia. Tal vez hubo divorcio, Señor. Hubo divorcios, hubo separación, Señor, porque no te conocíamos. Tal vez nos fuimos ejemplos, Señor, para nuestros hijos. Tal vez nuestros hijos se desviaron, Señor, porque no fuimos ejemplo. No fuimos ejemplo, Señor, para ellos. Hoy te pedimos perdón. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, perdónanos. Hoy reconocemos que te hemos fallado. Hoy reconocemos, Señor, que hemos hecho cosas que no te agradan, Señor. Hoy reconocemos que hemos ofendido, Señor, tu corazón. Dile, Señor, Hoy quiero arrepentirme de corazón. Dile, Señor, que este arrepentimiento, Señor, salga de nuestro corazón. Perdónanos, Señor. Perdona, Señor, a nuestros padres. Perdona, Señor, a nuestros padres. Si por ellos, Señor, también hubo cosas, Señor, en la familia. Perdona, Señor, las ofensas entre hermanos. Perdona, Señor, a veces, Señor, que como familia, Señor, no supimos nosotros, Señor, comportarnos, sino que hubo, Señor, tantas cosas en la familia, Señor, que muchos salieron heridos, que muchos salieron, Señor, lastimados. Perdónanos hoy, pídele perdón. Dile, Señor, perdóname por haber ofendido a mi esposo, por haber ofendido a mi familia. Perdóname, Señor, perdóname. Pon tu mano en el corazón, dile, Señor, no permitas que mi corazón se endurezca. No permitas, Señor, que mi mente, Señor, se oscurezca, sino, Señor, que hoy pueda nosotros, que podamos, Señor, tener ese arrepentimiento verdadero, Señor. Que salga, Señor, de nuestro corazón, que sea un clamor, Señor, de tu Espíritu Santo. Y hoy, Señor, en el nombre de Jesús, hoy vamos a clamar esa sangre preciosa. Padre, en el nombre de Jesús, hoy clamamos a esa sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario, Señor. Hoy la aplicamos, Señor, sobre nuestras vidas. Hoy aplicamos esa sangre sobre nuestro matrimonio. Hoy aplicamos esa sangre preciosa sobre nuestros hijos. Hoy declaramos, Señor, que por esa sangre preciosa somos redimidos, Señor, de todo poder del enemigo, Señor. Hoy, Señor, hoy creemos que esa sangre nos limpia, esa sangre nos justifica, Señor, de todo pecado. Esa sangre, Señor, nos santifica, Señor, Señor, y esa sangre hace que tú nos veas, Señor, nuevamente, Señor, perfecto, Señor. Hoy queremos, Señor,
Hoy queremos nosotros, Señor, hoy queremos solamente recibir tu perdón.